Listo, muchachos. Entonces, en ese encuentro, chicos, vamos a hacer backtesting de algunas entradas que hemos visto y que hemos tomado, otras no, ¿cierto? Durante el mes de julio. Chicos, pasemos acá al gráfico. Ahí deben estar viendo mi gráfico. Y haciendo ese recuento de las entradas, chicos, preparando todo el backtesting, me di cuenta que no es que no se haya presentado el setup, sí se presentó. Hubo varias sesiones en las que se presentó el setup. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es mi conclusión a la que yo llegué a medida que iba sacando las operaciones que les íbamos a hacer backtesting? Chicos, que cuando la estructura no es tan clara, hay algo que no nos da seguridad, ¿cierto? Y eso es, desde mi punto de vista, completamente válido, porque no somos como un robot que simplemente vemos el setup y entramos. No, nosotros analizamos algunos otros factores externos al setup que pueden darnos un poco más de confianza o un poco menos de confianza, ¿vale? Entonces, esa es la primera conclusión a la que yo llego luego de revisar todas las sesiones y todas las operaciones en las que se dio nuestro setup, ¿vale? Algunas se fueron a take profit fuera de horario, como por ejemplo la del día de hoy. Miren, chicos, que llegó justamente en ese momento, está llegando justamente al objetivo que yo tenía pronosticado, pero obviamente llegó fuera de horario. Algunas otras operaciones fueron movimientos que fueron de pocos pips y otras operaciones fueron movimientos que, a pesar de ver nuestro setup, se fueron al lado contrario, y eso, chicos, es completamente normal. Listo, es normal que nos equivoquemos, es normal que a veces no acertemos. Entonces, dicho eso, chicos, vamos a empezar con el backtesting. Vamos a hacerle backtesting a la entrada del día de hoy. Backtesting, ¿saben cómo es el backtesting, chicos? Es súper sencillo, es súper rápido. Entonces, varias cosas, chicos. A partir del día de ayer, con la noticia que salió más o menos, creo que a las 10 a.m. hora Nueva York, rompió estructura, chicos. Es decir, toda esa estructura, toda esa estructura que venía siendo bajista, ayer la rompió. Pueden ver que esa mecha que sacó la noticia no convenció, pero miren que las siguientes velas cerraron con cuerpo de vela por encima de mi lower high. Entonces yo podría decir que en la temporalidad de una hora hay rompimiento de estructura, así como en la temporalidad de 15 minutos. Incluso el día de ayer, chicos, estuve hablando con varios de ustedes y me dijeron: Pablo, rompió estructura. Claro, se aproximan unas próximas compras. Yo les dije, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Hay que ver, obviamente, qué pasa en las temporalidades pequeñas, pero también podríamos decir que la activación de este vacío, chicos, de este vacío en la temporalidad de un día, tal vez también nos quiere indicar que posiblemente todo este retroceso ya llegó a su final, ¿vale? Tal vez, repito. Entonces, dicho eso, chicos, lo que hicimos fue irnos a 15 minutos y buscar zonas, ¿sí? En Londres, por ejemplo, estuvimos buscando varias zonas, como por ejemplo esos vacíos, intentando que el mercado llegara a esta parte y rompiera la estructura. No lo hizo, el mercado lo que hizo fue continuar cayendo hasta manipular este low de Londres. Para mí esa fue la confirmación de 15 minutos en Nueva York para la entrada que tuve el día de hoy. Y entonces, en 5 minutos, chicos, ya rápidamente yo lo que hice fue ubicar el dibujito. Aquí se puede ver que hay una estructura bajista. Ese es el último lower low, último lower high. Y aquí, chicos, fue mi entrada. Mi entrada no fue lo suficientemente buena, chicos. Yo, cuando estábamos en vivo, les dije que había entrado como unos 2 pips por encima de mi punto de entrada, porque la vela se movió muy rápido. Al momento de ya presionar el botón de compra, la vela regresó, el cuerpo de la vela regresó, y pues por eso entré tan mal. Pero entonces, chicos, miren que básicamente aquí se da el dibujito, aquí se da el rompimiento de estructura, y la siguiente vela, las dos siguientes velas regresan a activar el orden en quiebre, y ahí es donde muchos de nosotros realizamos la operación. Listo. En el postmercado del día de hoy, chicos, yo les dije: muchachos, desde mi punto de vista, no es una entrada mal, ¿sí? Y miren que se los dije sin saber que esto iba a pasar. Es decir, se los dije más o menos cuando estábamos por estas horas, más o menos. Les dije: muchachos, para mí, yo puedo valorar esa entrada y para mí no es una mala entrada, ¿sí? No es una mala operación, a pesar de que me haya sacado en stop loss. Logré afortunadamente limitar mucho mi stop loss,
perdí únicamente como el menos del 0,5, como el 0,3, 0,4. Pero entonces, chicos, desde mi punto de vista, les reitero lo mismo que les dije esta mañana. Para mí no es una mala entrada, simplemente puedo notar que el mercado no tuvo liquidez, no tuvo la liquidez suficiente para llegar el precio hacia donde queríamos que llegara. Miren entonces que al no tener la liquidez, obviamente el mercado se queda pensando, acumulando, y miren cómo se dio de lento ese movimiento. Fue un movimiento súper lento a favor del rompimiento de la estructura que vimos el día de ayer en la temporalidad de 1 hora y de 15 minutos. Entonces, por eso, chicos, es que yo la catalogo como una buena entrada, buena decisión. Lastimosamente, el resultado no nos acompañó y eso perfectamente puede pasar. Listo. Lo importante, chicos, ya se los he dicho en ese juego, es mantener la cabeza, perdón, fría. Una cabeza fría para siempre ejecutar de forma consistente, siempre y cuando, obviamente, nos dé la suficiente confianza para tomar una posición. ¿Ok? Si tienen preguntas, chicos, en el momento en que esté explicando, me interrumpen, ¿vale? Vamos a pasar a otro backtesting, chicos, el día 16, es decir, el día de ayer. Yo el día de ayer, chicos, también encontré el setup. Vamos a pasar a la temporalidad de 15 minutos. El día de ayer, chicos, en la sesión de Londres, permítame, yo hago replay aquí. Listo. Entonces, el día de ayer, chicos, para la sesión de Londres, que la operamos, creo que separados. Sí, la operamos separados. Yo tal vez pude encontrar una operativa en venta, chicos, pero hubo algo que definitivamente no me convenció y que, coincidencialmente, a pesar de que hayamos estado separados, a muchos de ustedes tampoco les convenció. Vamos a ver, permítanme un segundo. Entonces, miren, chicos, algo que yo utilizo mucho para buscar dirección son zonas de descuento, ¿sí? Es decir, que el mercado me dé un 50, 60, 70% de descuento con alguna confluencia y estructura del mercado, ¿cierto? En ese punto, a mí me hubiera gustado que el mercado hubiera llegado siquiera hasta el 50% formando estructura, chicos, igual como lo hizo aquí. ¿Para qué? Para que apenas me activara este 50% de descuento o tal vez un poquito más arriba donde tenía una confluencia con un vacío, yo empezar a buscar el dibujito. ¿Sí? Entonces, como no activó o como no llegó ni siquiera al 50% de descuento, yo no tuve posibilidad de predecir una venta o de poder entrar en una venta porque no tenía justamente ese 50% de descuento que para mí es súper, súper importante, chicos. Entonces, miren que incluso aquí, en el momento en que estamos en la sesión en vivo, en 5 minutos podíamos ver el dibujito, chicos. Miren que se ve muy bien. Aquí se ve el dibujito, aquí se ve cómo quiebra el order block y aquí se ve que regresa a utilizar el order block, regresa un poco fuera de sesión, pero la conclusión mía es que es una entrada que no tomé porque, como pudimos ver, en la temporalidad de 15 minutos no tenía buena zona de descuento. Entonces, es una entrada que si bien el dibujito se dio a la perfección, chicos, mírenlo aquí, aunque se dio obviamente de entre las sesiones de Londres y Nueva York, sí, pero fue un movimiento muy bueno. Desafortunadamente no pudimos proyectar en ese momento una buena dirección porque lo que les dije, no tenía ni siquiera un 50% de descuento. Listo, chicos, pasemos a una siguiente entrada del día martes 15. Ese día, chicos, sí estuvimos operando juntos. Permítame, yo borro por aquí eso. Ese día, chicos, como sabrán, sí estuvimos operando juntos, ¿cierto? Había algo, chicos, que desde hace varios días nosotros veníamos observando y era esta acumulación, esa zona de rango tan grande que tiene casi 4 días. 4 días en zona de rango, chicos, que no nos deja determinar claramente qué estructura tiene pensado hacer el mercado, ¿sí? Y entonces, en esta zona de rango, chicos, se dieron dos entradas, una el día 15 y otra el día 11, que por supuesto, personalmente yo, chicos, no las tomé. ¿Por qué? Por la zona de rango, porque no teníamos una estructura clara y porque el mercado no nos dejaba hacer una buena proyección con base en esa estructura, ¿ok? Permítanme entonces, yo me regreso un poquito, yo hago replay y fíjense chicos que justamente aquí
recién empezando la sesión de Londres, tenemos la activación de un order block, ¿cierto? Mírenlo acá, es un order block clásico que es activado en la temporalidad de 15 minutos. Es un order block para venta y en 5 minutos, chicos, podemos ver que tenemos el dibujito. Miren que aquí encontramos una estructura alcista y justamente aquí, chicos, el mercado intenta romper por primera vez la estructura, intenta romper ese punto estructural, no lo rompe y miren que la vela que termina rompiendo la estructura y quebrando el order block es esa vela roja con un cuerpo grande, ¿ok? Nótese también, chicos, que esa vela que rompe la estructura también deja un vacío. Miren qué vacío tan grande, chicos, es más o menos un vacío de unos, vamos a medir, de unos casi 3.5 pips, a diferencia con nuestro precio de entrada. Repito, chicos, fue una entrada que no decidimos tomar, que yo personalmente no veía una estructura clara, veía una zona de rango de consolidación que no me generaba confianza. Sin embargo, vemos que se dio el setup. Sin embargo, vemos también, chicos, que aquí mi punto de entrada hubiera sido ahí, chicos, hubiera entrado en la activación del orden en quiebre. No hubiera entrado en la activación del vacío porque es que hay mucha diferencia entre un punto y el otro, ¿ok? Y miremos, básicamente hubiera puesto tal vez un stop loss de 10 pip, pero en términos generales, chicos, y en conclusión, no fue una buena entrada o no hubiera sido una buena entrada y tomamos una muy buena decisión porque nos dejamos llevar porque no había una estructura clara, ¿ok? Entonces fue una entrada que no tomamos. Vamos a otro chico Bartesi. Al 11 de julio, aquí lo tenemos. Miren, chicos, que se mantiene dentro de esa misma zona de rango, ¿sí? Donde era un poco complicado desde la manera en como nosotros hemos aprendido a proyectar el mercado por la zona de rango que les menciono. Permítame, yo hago replay. Fue una entrada que se dio en Nueva York. Ok, veamos aquí entonces. En 15 minutos, chicos. Listo. En 15 minutos, chicos, esa entrada, chicos, perdón, yo creo que esa entrada sí la tomé. Sí, esa entrada sí la tomamos, chicos. Yo personalmente sí la tomé. Y creo que el Sensei también la tomó. Fue ese día la entrada que tomó el Sensei, que lo sacó exactamente igual como me sacó a mí. Creo que ese día un par de nosotros, algunos de nosotros también tomaron esa entrada. Miremos entonces, chicos, vengan, yo hago replay aquí donde se activa justamente el vacío. Ahí. Entonces, miren, chicos, en 15 minutos miren que apenas se iba a empezar a formar la zona de rango, ¿sí? Apenas iba a empezar a formar. Entonces teníamos una estructura que venía claramente bajista y por esa razón nosotros empezamos a buscar las ventas. Entonces en 15 minutos, chicos, tenemos la activación de ese vacío. Es un vacío para ventas, ¿cierto? Que aquí en Nueva York, en Londres, perdón, alcanza como a medio ser tocado, creo que sí, sí lo alcanza a tocar. Y aquí en Nueva York, justo antes de empezar Nueva York, también lo toca y se genera esa activación. Chicos, la activación de ese vacío. Vamos a 5 minutos y hacemos lo que siempre hacemos. Aquí se ve, chicos, una estructura muy clara, muy bonita. Miren una diferencia, chicos. Aquí se da la activación del vacío en Londres. Miren esa estructura. Miren esa estructura que se forma aquí, ¿cierto? Ese es el último punto estructural. Seguramente puedo presumir, ¿cierto? Que lo que pasó fue que como vimos un punto estructural que estaba tan lejos, posiblemente cuando vimos la activación de ese vacío, que también era válida para Londres, dijimos, chicos, vámonos a descansar porque era muy posible que el mercado no alcanzara a romper dentro de la operativa de Londres y mejor decidimos esperar a ver cómo se acomodaba el mercado para Nueva York. En Nueva York volvió a hacer la activación del vacío, lo cual era muy válido, y miren que aquí se forma nuevamente la estructura alcista. Aquí yo identifico el dibujito. Podemos notar, chicos, que en ese primer momento el mercado intenta romper sin éxito ese punto estructural, pero vemos que es la vela roja, chicos, es esa vela roja la que termina rompiendo la estructura, quebrando el órdelo, y en ese punto, chicos, solo bastaba un retroceso para activar ese órdelo en quiebre por el lado contrario. Vamos a ver. Justamente ahí, chicos, esa es la vela que nos activa el órdelo por el lado contrario. En esa entrada, chicos, que sí la tomé, en esa entrada sí me fui a stop loss. Repito, fue una entrada, chicos, demasiado parecida a la que tomó el Sensei. Yo lo vi en su Instagram, él la montó y nos sacó casi en el mismo punto.
Miren que en ese momento, chicos, utilizamos un stop loss de unos 11 pips, si no estoy mal. Espérenme, yo miro que aquí tengo. Aquí tengo la entrada. 69.86. Sí, fue una entrada de más o menos 11 pips. Y ahí, chicos, empezamos a ver cómo se desarrolla nuestra operación y rápidamente, chicos, la entrada o el mercado, mejor dicho, nos sacan stop loss y nos vamos rápidamente, chicos. En cuestión de 15 minutos estamos fuera. Incluso miremos que más adelante el mercado También va a ir vuelve mi hermano y el a bicho. manipular esa zona. Está el niño. Ay, disculpa, ahorita me dijeron. Listo, chicos. Incluso miremos que después de tomar la entrada y después de sacarnos en stop loss, el mercado vuelve a llegar por encima de esa zona, vuelve a liquidar más stop loss. Y miren, chicos, vamos a ver qué termina haciendo el mercado. El mercado termina recorriendo algunos pips hacia el objetivo, pero más o menos como la mitad del recorrido. Conclusión, chicos, para mí no fue una buena entrada. Es muy diferente a la entrada que tuvimos el día de hoy. A pesar de ver el setup, pues no se cumplió, no se dio a la perfección y lastimosamente el resultado, chicos, no nos acompañó. Listo, vamos a ver otra del 9 de julio. Ok, 9 de julio está por aquí. Fue una entrada que se presentó en Nueva York. Chicos, fue una entrada hacia compras. Esa entrada tampoco la tomé, ¿ok? Vamos a hacer replay. Miremos, chicos, que en la temporalidad de 15 minutos, vamos a una hora, a ver cómo se ve la estructura. Listo, estamos en la temporalidad de una hora, chicos, se ve la estructura bajista. Aquí posiblemente lo que se dio aquí posiblemente sea un pequeño movimiento como retroceso en compras. Repito, fue una entrada que no tomé, pero definitivamente sí se dio el setup. No, lo que está manejando. Bueno, Chicos, por favor, silencien su micrófono, muchachos. Listo, entonces, muchachos, vamos a la temporalidad de 15 minutos. En 15 minutos lo que se dio aquí fue una manipulación del low de Asia y low de Londres, lo cual nos daba una dirección hacia compras. Podíamos ver que este era el último impulso, ya teníamos buena zona de descuento más o menos, ¿sí? Sin embargo, podría darnos un retroceso un poquito más profundo en compras, chicos, repito, fue una entrada que no tomé. Incluso ese día, chicos, estábamos operando juntos. Estábamos operando juntos y fue una entrada que muchos de nosotros decidió no tomar. Pero miremos, lo que les quiero mostrar, chicos, es que a pesar de que sí se da el dibujito, no quiere decir que siempre se dé el objetivo o siempre se dé el profit, ¿cierto? Tenemos la manipulación que les había mostrado aquí en la temporalidad de 15 minutos de los lows de Asia y de Londres, y aquí en la temporalidad de 5 minutos, chicos, aquí tenemos el dibujito. Vemos que aquí el mercado rompe la estructura con esas velas, hace el retroceso para activar el orden en quiebre del lado contrario, y aquí perfectamente, chicos, hubiera podido ser una compra, ¿sí? Que en sí no hubiese llegado a nuestro objetivo, movió aproximadamente inicialmente unos 16 pips, después terminó por mover unos casi 18 pips, pero chicos, fue un movimiento que para mi gusto no me hubiera gustado aprovechar. ¿Por qué? Porque miremos que en la temporalidad de una hora, vamos aquí, en la temporalidad de una hora, chicos, ya teníamos buena zona de descuento. Miren que aquí, donde les dije, teníamos un 50% de descuento, entonces ya teníamos buena zona de descuento como para pensar en las posibles ventas, es decir, continuación de toda esa estructura, ¿vale? Por eso fue un movimiento o una operativa que yo decidí no tomar. Listo, vámonos a otro día, chicos, el 7 de julio. Ya por aquí lo encontré, el 7 de julio. Esa entrada, chicos, del 7 de julio fue una entrada que sí tomé. Esa entrada sí la tomé. Vamos acá. Fue durante Nueva York. Fue una compra. Sí, fue exactamente esto. Miremos entonces, chicos, vamos nuevamente a la temporalidad de una hora. Miremos, chicos, que hay una diferencia entre esta entrada y la anterior que analizamos. Miremos que ese impulso, chicos, que tenemos aquí, ¿cierto? Ese impulso que lo tenemos ahí, miremos que ese impulso sí no tiene buena zona de descuento,
¿sí? Entonces, lo que yo quise aprovechar aquí fue que el mercado tal vez subiera como retroceso, entendiendo que la estructura estaba completamente bajista. Entonces, esperaba que el mercado subiera como retroceso, me diera esas compras como retroceso y después, teóricamente, lo que debería hacer el mercado es continuar su estructura bajista. ¿Ok? Por eso en ese momento busqué las compras, porque no tenía un descuento, un buen descuento. Listo, entonces en la temporalidad de 15 minutos, yo encontré manipulación del low de Londres. Aquí se puede ver claramente cómo dentro de Nueva York manipula lo que es el low de Londres. Tengo la dirección hacia las compras, entendiendo que en una hora yo veo que le falta más por retroceder para dar un buen descuento. Entonces, vamos a ver en 5 minutos, chicos, tenemos el dibujito. Mírenlo aquí. Aquí se ve la estructura donde viene. Aquí yo ubico el último lower high. Y nótese, chicos, que la vela que hace el rompimiento es esa vela verde. Esa vela verde hace el rompimiento y fíjense también, chicos, que esa vela verde nos deja un vacío. Ahí fue el punto de entrada en el vacío. Entré un poquito más arriba, tal vez a mí no entré en un buen punto, pero el punto de entrada era entonces el vacío. Inicialmente, chicos, mi stop loss y estaría por ahí alrededor de los 13.5, 14 tal vez pips, ¿sí? Básicamente la media que siempre utilizo de stop loss, ¿sí? Con un objetivo de más o menos 20 pips, tal vez hasta este high que tenemos aquí en 5 minutos. Entonces, chicos, el mercado regresó una vez a activar mi punto de entrada, ¿sí? Da un impulso y nuevamente vuelve a activar mi punto de entrada. Cuando el mercado da este nuevo impulso, chicos, yo decido ir recortando mi stop loss. Y es aquí, cuando el mercado regresa nuevamente, ahí es cuando me saca en stop loss. Fueron casi 3 pips de stop loss, chicos. Déjenme ver. No, perdón. No, esa entrada me sacó en break-even. Esa entrada sí fue completamente break-even. Entonces, seguramente yo de seguir reduciendo mi stop loss a punto de llevarla al break-even, porque cuando yo hubiese impulso, yo digo, listo, es el momento de poner break-even. Ahí yo pongo break-even, el mercado regresa un poco más, me saca en break-even y ahí vemos, chicos, que se va exactamente hacia el lado contrario. ¿Ven? Entonces, en esa oportunidad fue una dirección que no fue acertada, fue una operativa que no fue acertada, pero que cumplió todos mis requerimientos en cuanto al setup y en cuanto al plan de trading. Nótese, chicos, lo que les expliqué al principio de esa entrada. ¿Por qué busqué las compras, chicos? Porque inicialmente no tenía buena zona de descuento. ¿Ok? Entonces yo estaba proyectando que el mercado tal vez llegara a activar una buena zona de descuento, puede ser 50 o 60% de descuento, incluso miren que aquí yo tengo una confluencia con un vacío, pero bueno, en esa oportunidad el mercado no nos dio la razón, no iba a subir a darnos más descuento y por el contrario, se fue hacia la dirección contraria, chicos, ¿ok? Vamos al día 4, listo, el día 4. Aquí tengo el día 4, chicos, vamos a ver, el día 4 también entré. Sí, el día 4 también entré, también me fui en break-even, chicos. Vamos a ver las confirmaciones aquí. Listo, ok, teníamos un orden lo clásico. Ojo que teníamos la estructura bajista, ¿cierto? Miremos cómo se empezaba a formar esa estructura bajista. Miren, chicos, que aquí tenía buena zona de descuento. Si yo trazo un Fibonacci desde este punto hasta este punto, posiblemente aquí yo tenga entre el 60 y 70% de descuento. Por esa razón, yo busqué las ventas. Chicos, recuerden que yo me apoyo mucho para buscar dirección en lo que es la estructura del mercado y los descuentos del Fibonacci. Entonces, vamos acá. Tenemos nuevamente el order lock. Miren que si yo trazo el FIBO, chicos, inicio de impulso, fin de impulso, tenemos un poquito más del 70% de descuento. Entonces yo dije, listo, llego a esa zona donde tengo un 70% de descuento, tengo una confluencia de un order lock, vamos a buscarnos las ventas. Tenemos la activación de ese order lock en 15 minutos y en 5 minutos, chicos, miren que aquí me crea la estructura. Si bien la estructura no es tan clara, chicos, nótense que aquí el mercado me crea un alto
aquí me crea un bajo, aquí me crea un nuevo alto superior al anterior. Fíjense que esa línea que está trazada ahí está marcando precisamente eso, que este alto es superior al anterior, por lo cual mi último punto de estructura más bajo, chicos, sería exactamente este punto. Y fue en ese punto, chicos, donde yo busqué el rompimiento de la estructura, el quiebre del order block, y aquí vemos que el mercado regresó a activar el order block, chicos. En ese momento yo tomé mi entrada exactamente ahí donde tengo el punto o la herramienta riesgo-beneficio, muchachos. Y vean, chicos, que luego de activar, ¿cierto? El orden en quiebre, incluso miren, chicos, que yo entro un poquito más abajo, porque miren que la vela que hace el rompimiento me deja un vacío. Cuando es así, yo considero entrar al inicio del vacío. Entonces, en ese momento, chicos, yo entré en esa posición, utilicé unos 10 pips de take profit, iba más o menos por unos 20 pips, era una entrada más o menos 1 a 2, y el mercado, chicos, me sacó, como les digo, en break-even. Aquí gané unos $6, más o menos. Entonces, yo apenas veo que el mercado, chicos, regresa aquí, ¿cierto? Regresa por segunda vez al punto de entrada. Ahí es cuando yo veo que el mercado hace este impulso y yo empiezo a reducir mi stop loss, ¿cierto? Y lo reduje hasta el punto de llevarlo al break-even y posiblemente, chicos, vamos a ver, haya puesto mi break-even y posiblemente, chicos, en esta zona haya sido la zona donde me sacó, ¿sí? Fue una entrada que, repito, tomé, salí en break-even y vamos a ver, chicos, cómo se dio la entrada. Vamos a ver si terminó yéndose. No terminó yéndose, chicos, hacia nuestro objetivo. Demoró mucho, chicos. Era una entrada donde no había liquidez, donde posiblemente el mercado no tenía dinero para poder moverse hacia nuestro objetivo, chicos. Entonces, una entrada, esa fue la primera entrada, chicos, que tomé en el mes de julio. En el mes de julio he tomado 1, 2, 3, 4 entradas, chicos. Una en break-even, 2 limitando el stop loss y una con un stop loss pleno. ¿Ok? Vamos a revisar el 3 de julio, chicos. 3 de julio en Londres. Ok, vamos a ver Londres. Listo, aquí en 15 minutos, chicos, teníamos la activación de un order block, ¿sí? Que podría llegar a ser válido. Miremoslo acá. Es un order de 15 minutos hacia la venta. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a la estructura ahí. Sí, miren que apenas empieza a formar la estructura de inicio de mes, que como vimos esta mañana, la estructura bajista o ese retroceso bajista que estamos viendo en ese momento empezó justamente el primer día del mes de julio, chicos, ¿vale? Entonces, en ese punto, chicos, buscamos unas ventas. Miremos que en 15 minutos, repitamos, tenemos la activación de un order block clásico. Order block clásico, aquí está siendo activado y nos vamos a 5 minutos a buscar el dibujito. Miren, chicos, que aquí se puede notar que hay una estructura alcista, súper. Miren qué tanta distancia hay de este punto al rompimiento de estructura, chicos. Hay mucho, ¿vale? Entonces, es un setup que si bien sí se presentó, pero miren en dónde vino a romper la estructura, chicos. Ya fue naturalmente fuera del horario operativo de Londres. Seguramente ya no estábamos en sesión, ¿cierto? Ya no estábamos ni conectados ni despiertos seguramente. Y miremos a ver cómo se da ese movimiento que se generó ahí con nuestro setup, chicos. Ok, no fue un movimiento tan bueno, chicos, inicialmente. Miremos que después sí terminó bajando, pero inicialmente miren que por esa zona le faltó un poco de liquidez y en la sesión de Nueva York terminó por bajar un poco más. ¿Vale? Entonces vemos, chicos, que hay entradas en las que vamos a encontrar el setup, pero lastimosamente el mercado no se va a mover como queremos. Entonces es muy importante, muchachos, que vayamos afinando como esos factores externos al setup que nos pueden dar un poco más de confianza. ¿Ok? Es muy, muy importante eso, chicos. Miremos aquí en la última entrada, la de exactamente el 1 de julio. 1 de julio fue en Londres, ahí la tenemos. Listo, chicos, aquí yo puedo ver la manipulación del low de Asia, ¿cierto? Aquí presumimos, chicos, que la estructura aquí sí venía alcista. Miren aquí cómo venía, ¿ok?
venía alcista, por esa razón seguramente nosotros empezamos a buscar las compras. Ese 1 de julio, chicos, estábamos operando juntos. Eh, Vamos a ver, tenemos ahí la manipulación del low de Asia, ahí se ve claramente, ese low de Asia, aquí manipula ese low. Y en 5 minutos, chicos, vamos a ver si encontramos el dibujito. Claramente, aquí viene la estructura bajista y aquí podemos ver que hace un primer intento del rompimiento de estructura sin éxito. Aquí el mercado queda consolidando un poco hasta regresar un poquito más. En ese momento, chicos, ya seguramente nosotros nos habíamos desconectado porque ya estábamos obviamente fuera del horario operativo de Londres y nos dimos cuenta, chicos, que el mercado estaba demorando mucho en hacer el rompimiento que estábamos esperando. Fíjense que después, si hace el rompimiento fuera de Londres, hace la activación del orden en quiebre y se da la compra que nosotros estábamos buscando en ese momento. ¿Ok? Miremos entonces que en esa oportunidad el setup se dio fuera de horario operativo y por esa razón, naturalmente, no pudimos tomar posición. Chicos, ¿no hay preguntas? ¿Todo claro o nada claro? Todo claro, chicos. Confirmen a ver. Nadie quiere hablar. Están muy callados. Todo el mundo ¿Todo está claro, callado. Jairo? Sí, sí, Pablo, yo lo entiendo bien. Está súper bien, chicos. Tenemos un Ah, setup. te iba a preguntar, Pablo, ¿usted Dale. ya no utiliza vallas clásicos, solamente 15.5? Sí, cuando se da la oportunidad, Jairo, cuando tenemos, por ejemplo, una hora, una activación de alguna confirmación en la temporalidad de una hora, yo la tomo. Sino que generalmente las confirmaciones de una hora, chicos, ya se lo había dicho. Si yo estoy operando, por ejemplo, mañana, Londres, y yo veo que ahorita en Asia activó una confirmación de una hora, a mí me sirve, ¿cierto? Claro, Porque obviamente va a pasar un tiempo entre Asia y el inicio de Londres para que se dé la otra confirmación de 15 minutos, ¿sí? Lo que no me funciona tan bien y por eso es que estoy usando mucho 15.5, lo utilizo mucho, chicos, por dos razones, porque yo me valgo mucho de la estructura. La estructura para mí es como si fuera, chicos, una confirmación en una hora, casi, casi. ah, Listo. ¿Y qué igual. pasa? Entonces, cuando llevo una confirmación, por ejemplo, mañana en Londres, entro a Londres, entro a revisar la temporalidad de una hora y me doy cuenta que dentro de la operativa o del horario de Londres está activando una confirmación de una hora, chicos. ¿Qué pasa? Que posiblemente yo ahí proyecté vallas clásico, pero seguramente no me alcance el espacio de las 2, 3 horas de Londres para que se dé el bias clásico. ¿Sí? Ah, ¿Me sí, hago claro. entender, Jairo? Sí, sí, claro, yo lo entiendo, porque es que igual, yo le entiendo lo que me quiere decir. Yo la confirmación de una hora de buscarla con anticipación. Exacto. Ya la de los 15 minutos, sí, hay veces que uno la encuentra ahí mismo, o a paso que va pues avanzando el mercado. Exacto, Jairo. Yo siempre empiezo, chicos, a analizar el mercado en una hora. ¿Vale? Siempre, siempre. Si Y, no encuentro nada, de una me bajo a 15. y yo soy también de los que me fijo mucho en la estructura en una hora. A mí me gusta ver mucho la estructura en una hora, y ya de ahí yo ya como que parto de ahí para... Lógicamente, si encuentro la confirmación en una hora, también hago lo mismo. Ah, yo, bueno, me está activando en este vacío o en este orden, o trazo Fibonacci, tiene un buen descuento. También miro eso mismo, Pablo. Exacto, súper bien, Jairo, así es. ¿Vale? Y Más ya me aportes, acostumbré chicos. también a buscar el dibujito. Es muy bueno, chicos, es muy bueno el dibujito. Yo considero eso es como un regalo de Dios, chicos. El hecho de que se nos haya alumbrado el bombillo y el año pasado hayamos como encontrado ese dibujito o ese setup. Y bueno, sí, Está- funciona muy bien, chicos. Funciona la maravilla. Sí, ¿Vale? yo le he hecho Hoy, mucho backtesting a Lord de Blue en mm, quiebre, y la mayoría de veces funciona muy bien. Otras veces hace el quiebre y digamos no llega a las zonas donde uno espera que llegue, pero mira que como usted dice, uno lo logra sacar en break-even. Y a punta de ujú. break-even, usted me dijo, no se me olvida que usted me dijo que sacó como un 3% en un mes, algo así, un 2, no me El acuerdo. pasado, sí. Ajá, el Ajá, pasado. y a punta de Tuve break-even. varios break-even. Y, o sea que de todas maneras sigue siendo ganador.
Sí, exacto, chicos. Sigue siendo muy, muy ganador. Que si lo complementamos bien, chicos, con la estructura del mercado, más ganador lo vamos a hacer porque la idea obviamente es ir potenciándolo. Obviamente, ya lo decía Jairo, hay algunas veces en que a pesar de ver el setup, no llega el objetivo. Y chicos, por ejemplo, Jairo el día de hoy no tomó la operación porque él nos dijo, no me convenció la estructura, es muy válido, ¿sí? Y en esos criterios, chicos, tenemos que volvernos muy fuertes, ¿sí? Yo la Si tomé, tal pero en vez, venta, Pablo. ¿cómo? Yo la tomé, pero en venta. En venta, en venta. Venta fue lo que tomamos el día de hoy. No, no, ustedes la tomaron en compra. Fue Ah, tú la compra. tomas en venta. ¿En qué momento la tomas en venta? Cuando me hizo el quiebre en venta. Vamos a ver. Ah, pero ¿y en qué te fuiste? ¿Te fuiste en stop loss? No, yo ¿Break logré even o salir qué? en break-even como con $7 positivos. Ah, ok. Tú te quedaste calladito, ¿no? No nos avisaste que habías entrado. No, no, no les quise decir nada, pero, pero sí, yo entré, pero en venta. Fue en Ok. venta, sí, ustedes la Ojo tomaron con en eso, compra. ojo con eso, ojo Ajá. con eso. Sí. Es válido, ¿vale? Estábamos viendo compra. Vemos, chicos, que el movimiento en compra sí se terminó de dar. Yo se los dije en el Ajá. postmercado que para mí había sido una buena entrada. Y no, qué bueno. El mercado se quedó sin gasolina, no tenía liquidez para moverse hacia el objetivo. Pero bueno, chicos, es importante que nos afinemos, chicos, en esos criterios que nos hacen decir, veo mi setup, pero ¿sabes qué? No me genera confianza. O veo mi setup y ¿sabes qué? Veo mi setup y si me genera confianza, voy para adentro de una. ¿Ok? Porque ahí puede ser como la diferencia, ¿vale? La diferencia entre tener resultados positivos y tener resultados negativos, muchachos. Listo, chicos. ¿Más preguntas, aportes, comentarios? No sé quién más quiera decir algo. Listo. Nada, chicos. Voy a detener la grabación, muchachos. ¿Ok?